Bueno, Yo creo les que sí. cuento que Diana vive en Alicante, en España, un poco, y un poco acá en Buenos Aires, mitad de año y mitad, y que Sí, es dramaturga, historietista, es autora de muchísimas obras como Jardín de Otoño, Casa Matriz, bueno, ganó la beca Guggenheim, es una gran referente del feminismo y una gran artista, ¿sí? bueno, muchas Así gracias. que, bueno, Muchas gracias. no, nada, un placer. Y es integrante de la colectiva de autoras y de la Asociación Clásica y Modernas de España, ¿sí? Bueno, con Te quería, me da muchísimo orgullo pertenecer a la colectiva de autoras, porque es un movimiento que se está gestando para lograr muchas cosas que se necesitan. Y creo que vos sos una gran fuerza dentro de la colectiva y también es un orgullo esta amistad que tenemos. igualmente, es un enorme orgullo y para mí es un gran intercambio y crecimiento. Diana, ¿vos cómo definirías el feminismo? Porque hay muchas definiciones, hay una definición clásica, pero ¿qué es el feminismo para vos? ¿Y qué es el feminismo hoy para vos? Bueno, es un movimiento social que se configura, que se inicia, digamos, en el siglo pasado o a finales del siglo XIX, pero más concretamente en el siglo XX, es donde toma cuerpo y con mucha más fuerza guerras, que es un movimiento creo que irreversible, que lucha por los derechos de la mujer, por la igualdad a todos los niveles y por rescatarnos de una profunda discriminación, tanto en lo político como en lo político, el patriarcado. Para mí es un movimiento que nos ha unido a todas para sacarnos de esa discriminación tremenda que estaba padeciendo nuestro género. Y después, bueno, el movimiento feminista ya tiene un gran desarrollo, porque el movimiento feminista tiene, además de toda una militancia muy potente que ha ido transformando nuestra propia vida y la vida de la sociedad de todas las partes del mundo, también tiene un núcleo teórico, un núcleo filosófico, un núcleo artístico, o sea, tiene una expansión y ya es un corpus muy importante y creo que irreversible. Creo que a ¿Vos poco crees hemos que ido. ¿Vos crees que es posible una perspectiva de género en la dramaturgia? Bueno, de hecho hay por supuesto, muchas representantes que lo tienen, pero ¿es posible una perspectiva de género global? Yo creo que hay una literatura escrita por mujeres que necesariamente tiene que incluir una mirada de género, porque nos ha costado tanto ocupar un espacio en la literatura, en la escritura, en la historia de la cultura misma, que a la hora de escribir, lógicamente nuestras temáticas eh, siempre ponen como eje, o casi siempre, a la mujer como protagonista y a nuestras demandas sociales. Eh, Eso está como muy vigente en tiempos contemporáneos, porque creo que había un agujero de mujeres protagonistas en las escrituras de los hombres, en las dramaturgias de los hombres, y que nosotros estamos ocupando esa perspectiva diferente, que estaba vacía, que no existía una dramaturgia, el patriarcado no había producido una dramaturgia donde la mujer fuera el centro, el eje filosófico, el eje social, el eje de preguntas, no existía. Éramos siempre personajes un poco secundarios, un poco al servicio de las grandes reflexiones filosóficas que hacían los varones. Y eso ahora es un espacio que nos queda a nosotras para ocupar, como tantos otros. Sí, esto un poco de que las mujeres en las obras de teatro están sentadas o sirven la mesa o están calladas en buena parte de la dramaturgia y los hombres tienen grandes monólogos, ¿no? También en la forma se ve el contenido, digamos.
Sí, el otro día justamente estaba viendo una producción del Teatro del Globo de Londres, de Inglaterra, que es el teatro que era la compañía originalmente de Shakespeare, y habían hecho un trastocamiento de roles, era una presentación de Hamlet, y habían hecho un trastocamiento de roles. El personaje de Hamlet lo interpretaba una mujer, una actriz inglesa extraordinaria, y el personaje de Ofelia lo interpretaba un varón, vestido de mujer, pero con barba, o sea, claramente un varón. Y bueno, el famoso discurso de to be or not to be, dicho por una mujer, pues cobraba otro ángulo de trabajo. Claro. Era otra cosa. Y el suicidio de Ofelia, melancólica y desahuciada, porque Hamlet no la mira nunca, porque supone que Hamlet no la ama, el suicidio de Ofelia era el suicidio de un varón, que se suicidaba Claro. porque Hamleta no lo veía. Y esta inversión de roles creo que es una consecuencia del proceso de la influencia del feminismo en todas las áreas. Era casi impensable en la época de Shakespeare que Hamlet fuera una mujer y que se suicidara el varón por desahucio de amor. Sin embargo, ahora lo podemos pensar. Sí, acá dice Catalina Artesi que acá lo hizo Analía Couceiro, ¿no? Bueno, hubo algunas Sí, versiones en donde invirtieron los roles, digamos. claro, y esa demanda de inversión de roles, en realidad, bueno, porque tampoco sabemos muy bien quién fue Shakespeare, pero el patriarcado ha gestado una figura dentro de la dramaturgia inamovible de referencia, casi como el mejor y el que nunca más va a poder superar, que es este tal William Shakespeare. Aunque muchos críticos, muchísimos, entre ellos grandes críticos como Steiner o como Hudson, cuestionan que Shakespeare haya escrito, ¿no? Porque básicamente era un empresario, dueño de teatro, que era actor, que no tenía una vasta cultura y que seguramente, por lo que dicen estos críticos, no hay un solo manuscrito de Shakespeare, no se conoce una sola hoja escrita por Shakespeare. Entonces la figura de Shakespeare parecería, es una hipótesis, no es segura, pero es una hipótesis, que fue el producto de muchos escribas en negro. Y entre ellos el poeta Marlowe, lógicamente, que es quien más se aproxima en sus textos de teatro y en su escritura a cómo escribe Shakespeare, pero también había en ese conjunto de gente que escribiría para Shakespeare, según los investigadores, especialmente lo hiciste George Steiner, una mujer que se llamaba Amelia Bassano Lanier, que era una mujer judía italiana de la clase alta, con un gran conocimiento filosófico y literario, que podía ser la autora de sus sonetos y de varias obras. Entonces, todo eso está oculto. Nadie va a recordar Claro. a Amelia Bassano Lanier como la gran autora. Y es como que el patriarcado se ha adueñado de la cultura. Y creo que el feminismo, uno de los caminos es recuperar que la mitad de la mitad de la cultura la hacemos las mujeres. Recuperar esa identidad. Yo pensaba ayer que inclusive la filosofía que todas y todos estudiamos, son todas de filósofos. O sea, recién Exactamente. a mitad del siglo XX empezó a aparecer alguna teoría de una filósofa mujer, pero inclusive algunas teorías de género o, por ejemplo, Foucault, que a mí me interesa mucho con Vigilar y Castigar, pero es una mirada de un varón, digamos, ¿no? O sea, Completamente patriarcal. Sí, y sí. eso también fue como una línea vectora, nos formó así, ¿no? Claro, el tronco cultural que tenemos es patriarcal. Es planificadamente patriarcal porque además no nos han permitido durante siglos estudiar, no nos han permitido destacarnos culturalmente, no nos han remitido al hogar y a las tareas domésticas, que eran tareas teóricamente biológicas, como si biológicamente hubiéramos nacido para eso y no para pensar o para estudiar o para escribir o para filosofar. Es como si hubiera
un destino biológico que nos llevaba a tener hijos y estar en casa. Revertir eso lo revirtieron algunas mujeres que se hicieron monjas, como Santa Teresa de Jesús o tantas otras escritoras, que para preservar su posibilidad de ser solteras y de no tener el ejercicio de lo doméstico, se metían a monjas. Y que entonces han hecho grandes obras. Santa Teresa es una, Sor Juana Inés de la Cruz es otra. Hay muchas mujeres que se metieron a monjas para preservar su intelecto, su capacidad creativa. Pero en general nos han hostigado muchísimo, muchísimo. Y ahora, bueno, yo creo que es una eclosión lo que está pasando. Es una eclosión total el poder tomar la palabra, porque la palabra designa el mundo. Quien escribe, en cierto sentido, quien ejerce la autoría, nombra el mundo otra vez, lo vuelve a nombrar. Y esa es la función del verbo que se le adjudica a Dios. Entonces, en ese lugar no nos querían ver, se querían ver ellos, en el poder del verbo que nombra y resignifica el mundo. Cada autora que escribe, cada autora que crea un corpus estético y creativo y dramatúrgico o novelístico, filosófico, renombra el mundo con una perspectiva de mujer. Y eso es lo que no querían. Totalmente, claro. Y además yo pensaba en todo tu trabajo como historietista, ¿no? ¿Cuándo comenzó este amor por las historietas, que también es otra forma de dramaturgia? Y pensaba que también el humor le está vedado a las mujeres, ¿no? Las mujeres no pueden reírse, no pueden ser irónicas, es como un campo de masculino ese, ¿no? Casi todos los grandes temas que tienen que ver con la inteligencia, con la opinión, con la transgresión, con todo lo que tenga que ver con pensar y criticar y cuestionar, nos estaba vedado. Éramos locas o brujas o no sé qué, si pensábamos, cuestionábamos y criticábamos. Y el humor, en su acidez, en su descarnada crudeza, en tirar abajo mitos, en perderle miedo al poder, el humor es una práctica. Lo que me interesa es un humor, el humor feminista es criticar al maltratador, al patriarca, al déspota, al abusador, etc. Toda esa parte del humor no está investigada, no está desarrollada. Nos queda mucho trabajo. Háganse humoristas, chicas. ¿Y cómo fue tu mundo? ¿Cómo te sentiste recibida en el mundo del humor? ¿O cómo fue ese camino dentro del mundo del humor como Bueno, historietista? yo siempre me manejo bastante con los márgenes, no pensaba en ninguna cosa. Me manejo mucho con las márgenes porque me da mucho juego, como vos también. O sea, no pensaba Sí, yo claro. en... Las márgenes te permiten ir a la deriva, investigar y conectarte con tu gente, tu público que te va siguiendo. Pero tuve esta cuestión del diario Clarín, que me llamaron para hacer una historieta diaria, y bueno, ahí trascendí lo de las márgenes. Pero la experiencia fue interesante para mí porque tenía que producir muchísimo humor diario, una tira diaria como fue Donatella en el diario Clarín. También fue insoportable porque es una producción frenética, publicar todos los días, y no todos los días tienes humor, ni todos los días te despiertas con una gran idea, pero bueno, te da un training y te da muchísimo público, muchísima Claro. difusión. Pero bueno, eso duró un tiempo, lo que yo pude soportar, porque yo sé que hay muchos humoristas que tienen su equipo de gente, pero yo estaba trabajando sola. Pero bueno, fue una experiencia Claro. bien interesante, muy interesante. Ahora, vos haces un trabajo en España importante, ¿no? Con el tema del humor, para campañas, ¿no? Distintas campañas. Eh, sí, Que claro, haces un trabajo importante. Acá en España Sí, hay un feminismo institucional muy desarrollado, porque hay el Partido Socialista, que es feminista de por sí, tiene muchísimas instituciones que hacen campañas contra la violencia de género
o contra la desigualdad salarial, o a favor del aborto, del divorcio, bueno, distintas campañas. Y ahí sí tengo un trabajo, digamos, de tarjetas postales, de calendarios, de afiches, de todo eso. Ahí me dice Bien, ¿y Catalina vos? Julia que fui conocida por el diario. Yo creo que no. O mejor como humorista puede haber sido conocida por el diario en la Argentina, por el Clarín. Pero creo que como autora de teatro ya era conocida antes. Sí, claro, por supuesto. A vos, el tema del exilio en el año 76, ¿no? A España, ¿cómo te marcó como autora estos dos imaginarios, ¿no? Convivir con el imaginario de la Argentina y el imaginario, digamos, de España, en ese momento particular. Bueno, en principio el exilio es una experiencia muy dura porque uno no elige irse de su país y estás arraigado en tu país y amás tu país y lo que querés es seguir en tu país. O sea que el exilio en sí mismo es una experiencia de desarraigo obligatorio, de desarraigo profundo, ¿no? Porque llegas a una sociedad completamente diferente, con otros parámetros, con otros códigos, con en el caso mío, que soy dramaturga, con un ejercicio de teatro muy diferente también. Pero yo creo que la adaptación, la construcción de ese nuevo ser que está afuera, que está con una mirada de afuera, incluso viendo su propio país, es una construcción que te implica una maduración. Necesariamente tenés que madurar, porque si no te hundís, te fortaleces o te hundís, como hubo muchos casos de exilados que no pudieron soportar el exilio, ¿no? Se hundieron. Claro. Es duro. Ya. No es lo mismo irte del país para hacer una experiencia porque tenés una beca y entonces te vas 3 años a Alemania y cumplís tu beca, que irte por una cosa tan dramática como es una dictadura que dio tanta muerte y desaparecidos y demás. Fue una experiencia muy traumática para Argentina y para todos los que se quedaron y para los que se fueron. Y bueno, en ese tiempo yo creo que yo me volqué más a hacer historietas en España porque me costaba mucho escribir teatro porque había un desacuerdo entre el modo de escribir mío y la forma que costaba escribir teatro. Cuando empecé a volver a Argentina pude recuperar mi aliento como escritora, porque yo escribo Claro, en estaba más Argentina. familiarizada con el dibujo que con el dibujo, con lo gráfico, que con la palabra, con el texto. Sí, sí, Cecilia, así fue porque era para mí más fácil. El lenguaje que escuchás en la calle, el lenguaje que te rodea, el que vos oís es el que te impregna a la hora de escribir. Y yo escribo en argentino, pienso en argentino y soy Claro. una autora argentina. Acá Judith pregunta qué similitudes y diferencias puede ver en el movimiento feminista en España y en Argentina. Similitudes es que creo que es muy potente en los dos países. Ha demostrado tanto en España como en Argentina, cada uno con sus características y sus situaciones. Yo creo que Argentina es un país con más problemática de injusticia social que España. Por lo tanto, hay un feminismo también de base más reivindicativo, lógicamente, porque hay muchísimos problemas de diferencia de clases muy graves y de explotación social que padecen especialmente las mujeres. Pero en muchas cosas Claro. se parecen, en muchas cosas se parece porque acá tampoco está todo resuelto ni solucionado y porque los movimientos feministas últimamente en el mundo han crecido muchísimo y tienen mucho parentesco. Yo lo veo bastante parecido. Vos pertenecés a la Asociación Clásicas y Modernas, que trabajaron mucho con el tema de la ley de igualdad. ¿Por qué te parece que es importante una ley de igualdad en la Argentina, ¿no? Entre hombres y mujeres. Bueno, yo creo mucho en la ley, porque la ley es un límite. Es algo que si hay una ley, tienes obligación de cumplir con cosas que si no está la ley no las cumples, no tienes ninguna obligación. Entonces la ley es como algo que
institucionaliza ciertas obligaciones. Por ejemplo, la igualdad, si está legalizada, tiene más fuerza que si no está legalizada, porque supongamos en el terreno de la cultura, para ir a reclamar que los teatros oficiales, incluso los no oficiales, tengan un repertorio paritario de igual autoras como autores, de igual directoras como directores, de igual escenógrafas como escenógrafos, etcétera, etcétera, etcétera. Para ir a reclamar eso, si vamos con la ley en la mano, hay una obligatoriedad de hacer eso, pero si no, es muy difícil reclamarlo. Si no hay obligación de hacerlo. Si no hay obligación, no hay un cuerpo jurídico que obliga a nada. Entonces, como veo que hay alguien... En España iban teatro por teatro y les hacían firmar, ¿no? Esta anécdota de que además después empezó a haber más público en los teatros, después cuando hubo una ley de igualdad, digamos, ¿no? Acá se hizo una ley de igualdad y se estaba olvidando el punto de la cultura. Entonces, varias mujeres, entre ellas Margarita Borja y otras mujeres, dijeron que era el momento de incluir en la ley de igualdad un artículo que incluyera la igualdad en la cultura, porque no se estaba incluyendo ese aspecto. Y se incluyó un artículo, el artículo 26 de la ley de igualdad, implica obligatoriedad de igualdad en la cultura. Y lógicamente, una vez que tenés ese instrumento, que ese instrumento se aprueba en diputados y en senadores, y que es ley, ir a hablar con los teatros y decir, mire, usted tiene obligación de hacer un repertorio paritario, usted tiene obligación de estrenar autoras y autores, no es una voluntad, no es un acto de ejercicio criterioso de su parte, sino que es obligatorio. Las cosas cambian mucho, porque la ley da forma, la ley protege. Y también la teoría de casi todos los empresarios era que iba a bajar el público si se hacía eso, si se empezaban a estrenar tantos varones como mujeres. Y subió la cantidad de público. Bueno, y el tema del trabajo con el unipersonal, ¿no? Yo conozco del pueblo, pero ahora, bueno, estamos pasando por una situación, ¿no? como particular, que se llama No olvide sus aspectos personales. A mí me parece que hoy es muy contemporáneo, porque es una mujer varada en un aeropuerto, donde aparte tiene como un intertexto con el tema de los desaparecidos en la dictadura militar, pero es muy contemporáneo, ¿no? ¿Vos sentís que se actualiza ese texto hoy? Bueno, primero dejarme contar a la gente que Cecilia y yo tenemos un proyecto compartido, que Cecilia va a dirigir una obra mía, que se llama No olviden sus efectos personales, y que sintéticamente es una mujer atrapada en un mundo de maletas, que no puede salir de ahí, con miles de maletas que la rodean, y que no se sabe si es un aeropuerto o un espacio, un depósito de equipajes. Bueno, Cecilia lo va a dirigir y para mí es un placer porque he visto trabajos maravillosos de Cecilia Propato, así que una gran alegría que vaya a dirigir mi texto. Gracias, para mí también. Y hoy bueno, se resignifica. Sí, yo creo que lecturas, interpretaciones y resignificaciones, y con los encierros obligatorios que estamos viviendo, estamos como en una especie de encierro domiciliario, se resignifica muchísimo, sí. Vamos a tener muchas repercusiones, gente que reconozca también ese aspecto, ¿no? Pero ya te digo porque que estoy aparte contentísima de no poder pasar por las fronteras, ¿no? Este tema del cierre de las fronteras, de no poder viajar, ¿no? Como esta cuestión, esta idea de los aeropuertos que son no lugares también, ¿no? Como una energía ahí que no se termina de apropiar, digamos.
¿no? Entonces como Sí, que sí, siento más allá del coronavirus, el tema de la inmigración, de las de miles de personas en tránsito que están por el mundo sin casa, en refugios para inmigrantes, con este Donald Trump que está permanentemente hostilizando con su racismo y su sexismo y su clasismo a la gente que tiene necesidad de irse de sus países porque no tiene de qué vivir, todo este tema se recrudece constantemente, es claro. una temática lamentablemente en crecimiento. Así que la obra tiene todas esas múltiples interpretaciones. Claro, qué bueno cuando un texto es multívoco se resignifica, ¿no? O sea, como de acuerdo a la época, al contexto que se esté viviendo, se resignifica. Es maravilloso. Yo también estoy contenta como Sí, directora. claro, Y te quería eso hace que... sí, 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 dime. no, decime. No, no me acuerdo, no sé, decime vos. No, que vos ganaste la beca Guggenheim, ¿no? ¿En qué consiste esta beca? La beca Guggenheim la organiza, la da una fundación que se llama John Simon Guggenheim Foundation, que está en Nueva York. Se pueden meter en Google, la buscan y ahí están las instrucciones para la beca. Y en realidad es un dinero que te dan, bastante dinero, como $30.000 te dan para que desarrolles tu obra. Y tenés que buscarte padrinos y madrinas académicas que recomienden ¿cómo decir? Tu solvencia para recibir esa beca. O sea, que hayan conocido tu obra y te recomienden. Perfecto. Y bueno, y yo tuve la suerte de ganarla, así que bueno, fue muy bueno, un gran espaldarazo en mi carrera porque me tradujeron todas mis obras al inglés, las publicaron y empezaron a estudiarse en las universidades norteamericanas y a hacer estudios académicos sobre mis textos, o sea que fue un muy buen empuje para mi carrera. Buenísimo. Y lo que me había llamado la atención que te estaban traduciendo una obra al noruego, ¿no? ¿Te iban a hacer una obra en Noruega? Sí, bueno, mis textos se traducen muy frecuentemente y se representan en muy diversas partes del mundo. Eso, cuando me preguntabas del exilio, después como consecuencia de vivir tantos años en Europa, no en el momento del exilio que fue muy trágico, sino luego, ya al quedarme y empezar a trabajar, también es que uno tiene un circuito de circulación de obras que hace que las obras se traduzcan y se conozcan también en Europa, ¿no? Claro, Y pero aparte Noruega. los países que como países nórdicos que a lo mejor tienen otro imaginario, ¿no? Como Noruega o Finlandia, ¿no? Que es otro imaginario. Quiere decir que tus obras son muy universales, que Bueno, tocan, yo a veces me sorprendo porque, por ejemplo, Jardín de Otoño, que son dos minas que secuestran a un galán de televisión, que están enamoradas de un galán de teleteatro y quieren que lo secuestran a punta de pistola y se lo llevan a casa para que le interprete el teleteatro en casa, con ellas como estrellitas. Son dos minas solteronas que no han tenido experiencias sexuales y quieren vivir con este galán todo lo que no han vivido. Esa obra yo pensé, por ejemplo, fui a ver un estreno en Alemania, pensé que nadie se iba a reír ni nadie iba a entender nada, porque no hay una cultura de culebrón o de teleteatro en esos países, y sin embargo, madre mía. pero ya volviste. Nos quedamos que no hay una cultura de culebrón en Alemania. Ah, bueno, no hay, y sin embargo mi obra que trata sobre el teleteatro y sobre el amor romántico que nos intoxica a las mujeres, esa obra fue totalmente comprendida y se divirtieron mucho con la obra en Alemania. Por eso digo que no hay que tener temor a estrenar afuera porque la gente, los públicos comprenden. Sí, y aparte cada imaginario comprende algo distinto dentro de lo que Claro. contó la autora o el autor, ¿no? ¿Se puede escapar del amor romántico?
Yo creo que tenemos que huir a 1.000.000 de kilómetros por hora del amor romántico. ¿Qué es el amor romántico? Es, no sé, una mujer que espera que el hombre la redima de todo. Una mujer que idealiza todo lo masculino y la fuerza y el poder y la potencia y se pone en el lugar de la sumisa, de la que espera, de la que atiende, de la que lo admira. Es de las peores toxinas para crear la dependencia femenina. Es una enfermedad casi el amor romántico, yo creo. Es una sintomatología muy tremenda del patriarcado. Sí, y aparte como gestado mucho por una interpretación de los cuentos de clásicos, ¿no? Los cuentos de hada, ¿no? Como un modelo, ¿no? Como se hizo una interpretación que llevó a un imaginario social dependiente de la mujer, ¿no? Siendo definida por el hombre, netamente. Y bueno, en los cuentos para niñas que se crearon entre el siglo XVIII y XIX, los hermanos Grimm, Cenicienta, Blancanieves, esta que no me acuerdo cuál era el título de esta que se queda, La Bella Durmiente del Bosque, y demás, era toda la fantasía de una mujer que se redime a través por supuesto, a través del casamiento con un príncipe maravilloso, y eso traducido a nuestra vida cotidiana implica una mujer que viste, sueña, piensa y dedica todos sus actos al varón, un varón que anda por el mundo libremente y que cuando quiere la toma, ¿no? Pero que ella siempre va a Claro. estar ahí admirando, esperando incondicionalmente. Es fatídico para la mujer el rol. Ahora, las verdaderas versiones de los cuentos clásicos, como La Bella Durmiente, sabés que la Bella Durmiente vivía en concubinato con el príncipe y la madre del príncipe era una ogresa y se la quería comer porque le gustaba comer carne fresca. Después la endulzaron, pero la Bella Durmiente, digamos, es tremenda la verdadera versión. Y también Sí, la pensaba versión, en la digamos, idea de, porque es una versión que proviene del folclore y son tremendas claro, los originales. Sí, claro, son tremendas. Y tremendas, también tremendas. El rol de la pensaba mujer. También pensaba en esto del feminismo, del derecho a la mujer a ser mala, ¿no? La mala prensa que tiene la madrastra y todas, la madrastra de Blancanieves, pero también como que la mujer no puede ser mala, parece, ¿no? Entonces, como también hay un derecho de la mujer a ser mala, tiene derechos aún siendo mala, ¿no? Bueno, en todos esos relatos hay una polarización de la mujer, como también en las religiones, o virgen, o puta, o mala, o buena. Hay una especie de polarización de, de opción extrema, radical, o bruja, tremenda, o buena, y entonces dulce y amable y extraordinaria. Y ninguna de nosotras es así. Todas somos malas y buenas. Claro. Depende para qué y en qué momento. Eso es un invento, una polarización, la idealización de esa mujer perfecta que no existe en ningún lado y de esa bruja tremenda, maléfica, que tampoco existe en ningún lado, salvo casos excepcionales en ambos lados, ¿no? Y que no son nada buenos esas polarizaciones. Somos una mezcla de todos, de todo. Claro, pero pareciera que el mundo masculino puede ser malo y tiene derecho, y la mujer solo es víctima si era muy buena e inocente, ¿no? No es víctima si es mala, digamos, ¿no? O sea, como hay como ni siquiera tenemos el derecho a ser malas, digamos. Esa sería la. Sí, sí, hay un derecho al mal, por supuesto que hay un derecho al mal, pero lo que pasa es que la categorización del mal, cuando empezó el feminismo, todas eran locas, brujas y malas, porque ya el feminismo de por sí era una cosa sospechosa. Entonces se nos nombró desde un lugar del mal y de las locas, era tremendo. Hay una cantidad de historietas cuando fue lo del sufragio femenino en Inglaterra, que fue el primer lugar donde hubo un movimiento tan fuerte de sufragistas en Estados Unidos y en Inglaterra, unas historietas tremendas sobre las mujeres que querían votar, como brujas, pero unos seres horrorosos. O sea, se nos asignaba el mal cuando luchábamos por nuestros derechos.
Y creo que todavía se nos sigue asignando eso, que si luchamos por nuestros derechos somos malas. Claro. Hay esa teoría. Además de que hay un derecho al mal y que existe la posibilidad de ser mala, pero además éramos malas y no obedecíamos. Eso también es muy, muy fuerte. Ahora, ¿cómo está cambiando todo esto con las denuncias, por ejemplo, a Plácido Domingo, ¿no? Como algo que estaba naturalizado para pertenecer a un ambiente y estaba callado, empieza como a salir a la luz, ¿no? Cómo hay un cambio significativo. Eso es, cuando me preguntabas qué es el feminismo, esos son los logros del feminismo. Los logros de un movimiento social que ha revertido el discurso patriarcal, porque el abuso a la mujer y, y el meter mano y el humillar para darle un trabajo era una práctica común. No te digo que no lo siga haciendo, pero ahora se cuidan más. Claro, perfecto, sí. Escúchame, Diana, qué estás haciendo en este momento? ¿Sobre qué temas estás trabajando? Hablando con vos en el ciberespacio. Aparte, en estos tiempos. Creo que estoy hablando con vos. Viste que la filosofía ahora plantea que a lo mejor esto no existe, viste que cuestiona No, bueno, aún por de pronto esto. esta es una situación líquida para Bauman, así que si es una situación Claro, líquida quiere decir que se derrama. es una realidad líquida, claro. La nuestra es una realidad líquida. ¿Qué estás haciendo en este momento vos? Con qué materiales estás trabajando? Mira, en este momento acabo de terminar una obra sobre Safo de Lesbos, la poeta del siglo VII antes de Cristo, que me dio muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. Estuve casi un año escribiéndola porque tuve que investigar mucho, pero bueno, creo que quedó bien, estoy contenta y ahora, bueno, cuando pasen estos virus y vengan los otros, espero poder estrenarla. Y estaba por empezar a trabajar con vos en efectos personales, no olviden sus efectos personales, en la apuesta que vas a hacer, pero bueno, vamos a empezar en cualquier momento. Y estoy escribiendo una novela. ¿Y la novela, de qué se trata? Oh, te lo cuento cuando la termine. Bueno, es muy interesante la historia de Safo, ¿no? Es como una mujer como fabulosa, una mujer muy guerrera, digamos, ¿no? Safo es, bueno, la primera poeta de la historia. Es en una época todavía, digamos, en el siglo VII antes de Cristo, 700 años antes de Cristo, por de pronto es la primera poeta de la historia, rompe con toda la tradición de Homero, además de poeta es cantautora, es una gran cantante lírica, inventa la poesía lírica con su lira, toca la lira y gana todos los concursos de poesía que había en la época, de poesía ante el público, porque en esa época la gente cantaba para grandes multitudes y todos eran varones menos ella. Y además, bueno, amaba físicamente, eróticamente a las mujeres y funda el lesbianismo, es Safo de Claro. Lesbos. Y bueno, una poeta que tuvo muchísimo prestigio en su época y que muchísimas resonancias posteriores, y su obra llega hasta nuestros días, porque hoy mismo se sigue estudiando y representando a Safo, o sea que es una poeta que puede, equivalente a Shakespeare, pero esta sí que escribió sus obras, no como yo. Y ella aparte, hay una relación donde las mujeres a veces para sobresalir fueron las que pertenecieron a la clase alta, ¿no? Como que el tema de la aristocracia o la clase alta ayudaba a que estas mujeres puedan tener más libertad, ¿no? Casi todas las mujeres de la historia que han podido, como Olimpia de Gouges, o como, o como otras mujeres de la historia que han podido, la esposa de Pitágoras, o tantas mujeres de la historia que han podido destacarse, Hipatia de Alejandría, que fue la única mujer que tenía entrada a la biblioteca de Alejandría, una científica que la descuartizaron, la esperaban a la salida de la biblioteca y la descuartizaron. Estas mujeres eran de clase alta
y tenían un cierto reconocimiento de su padre para poder hacer esta transgresión de ser mujer en medio de un mundo masculino. Esto es una característica claro. de casi todas las que podían hacer algo, ¿no? Sí, Ahora, y ya fue ese el la caso. esposa de Pitágoras, la esposa de Pitágoras no fue muy conocida. Pitágoras se llevó todos los premios, digamos, ¿no? Por eso digo que de las mujeres para destacarse o para estudiar o para pensar o para desarrollar su arte, creo que siempre estuvo o succionado por algún hombre que firmaba por ellas o, o diluido, no narrado, no incluido en el acervo cultural. Y eso es lo que estamos tratando de cambiar. Sí, esto que dice, que escribió Virginia Woolf, que me atrevo a pensar que todo lo firmado por anónimo era una mujer, ¿no? Sí, yo pienso que sí, que tenía razón. Cuando ella escribe en la habitación propia, reflexiona qué pasaría si Shakespeare hubiera sido Judith Shakespeare, ¿no? Bueno, la hija de Shakespeare se llamaba Judith y Shakespeare la abandonó. Pero bueno, una supuesta hermana de Shakespeare hubiera sido quien escribiera, si era posible en ese momento una Shakespeare mujer. Lógicamente, desde el punto de vista del talento, de la creatividad, hubiera sido posible, pero no hubiera podido estudiar, no hubiera podido ir al teatro, no hubiera podido desarrollarse. O sea que realmente teníamos muy cercenado el camino hacia la cultura. Claro. ¿Vos sentís que hoy te podés desarrollar con libertad? ¿Te sentiste en algún momento que no te pudiste desarrollar con libertad en algún momento de tu carrera? ¿O sentiste trabas? Yo no sé, no lo puedo detectar claramente porque yo siempre escribí y me fue bien, la verdad. No puedo detectar que alguien me haya frenado, que me haya puesto trabas, porque la verdad es que hice una carrera con, con- em, con suceso, con buena repercusión. Pero sé que hay que otras autoras no les pasa lo mismo. Entonces, cuando yo peleo por la igualdad en la cultura, no solamente peleo por mí, peleo, Claro, peleo porque todas las mujeres que están trabajando, escribiendo, produciendo obras, puedan mostrarlas, porque la experiencia de estrenar es una experiencia fundamental, porque para quien escribe teatro, si no estrena, no pasa por la claro. prueba fundamental, que es ver sobre el escenario sus ideas, su imaginario, y recibir la respuesta de la gente. Entonces, como yo sé que en la historia se quedaron muchas mujeres sin esa posibilidad de estrenar y de probar sus textos en escena, que es fundamental, y muchas mujeres se han hecho directoras para montar sus propios textos, con la idea de que pase en escena, es tu caso, ¿no? Que vos montás tus propios textos, ¿no, Cecilia? Sí, sí. Sí, Eh, fui muy estrenada por hombres y mujeres, pero también monto mis propios textos porque me encanta dirigir también. claro. Pero también es cierto Entonces, bueno, que no es lo mismo una mujer dirigiendo que un hombre dirigiendo. Si solo dirigen los hombres, se pone un mundo patriarcal. Siempre las mujeres dirigimos de otra manera, me parece, ¿no? O sea, como que hay otra claro, claro, mirada. yo creo que está la otra cara de las cosas, la otra cara de la luna, la otra versión, la otra versión que durante siglos fue acallada y que ahora está apareciendo con tanta fuerza y con tanto interés y con tanta inteligencia y con tanta belleza, porque había mucho que decir. Cómo pensás que se ubica hoy el mundo masculino frente a todo esto, frente al avance y a la potencia femenina? Y lo comparo un poco con todos los femicidios que ocurren, ¿no? A repetición. ¿Cómo para vos está relacionado con este avance de la mujer, con esta toma de sus derechos, de los derechos que tenemos? Bueno, primero que es obvio que si se tardó tanto
en aceptar que éramos iguales, o que teníamos derecho a lo mismo, o que podíamos, tanto en lo económico como en lo intelectual, como en todas las áreas de la vida, en lo científico, en todas las áreas, tener un desarrollo equivalente. Si se tardó tanto es porque había mucha resistencia. Y había mucha resistencia porque las ventajas eran muy evidentes. Nosotros solucionábamos todos los temas domésticos y ellos se llevaban todas las medallas. Entonces, soltar ese privilegio no resulta fácil. Y verle la ventaja a soltar esos privilegios tampoco resulta fácil. A todo este aluvión de mujeres que quieren y tienen derecho a ser tratadas como iguales, no resulta fácil al mundo masculino. Entonces, algunos, y yo creo que muy inteligentemente, se suman y se ponen de compañeros y solidarios. Es muy interesante lo que pasa con el lenguaje, ¿no? El uso, el cambio que hay en el lenguaje como inclusivo, y yo creo que esto va a dar también un nuevo lenguaje también artístico, teatral, ¿no? De chiques y niñes No, el no, uso de no, la E. no, pero al uso, ahora hay todo un uso con la A, digo, ¿no? No estoy hablando tanto de la E, sino de incluir lo femenino y lo masculino, digamos. Es una nueva percepción, digamos. Bueno, yo me quedo con el lenguaje que incluye a la mujer, porque hemos tardado mucho en que el nosotros no fuera solamente, incluyera a las mujeres. O sea que cuando se decía nosotros, las mujeres debíamos entender que eran nosotros y nosotras. O sea que el poder tener un lenguaje que especifique que el niño no es el niño y la niña, sino que el niño y la niña es la niña, una existencia verbal, una existencia nominal. Yo soy muy defensora del lenguaje que incluya a las mujeres. Sí. Bueno, Diana, un deseo para estos tiempos que quieras dejar. Un deseo, bueno, primero el deseo de salud, de verdad, porque estamos en un momento en que la enfermedad nos ha enclaustrado, y la tristeza de un planeta enfermo es una cosa muy dura, y de un virus que no sabemos qué es, y que, bueno, y que ha logrado enclaustrar a todo el planeta, es una cosa muy dura. O sea que mi deseo es que esto pase pronto y que podamos volver a vivir nuestras vidas en forma libre y compleja y abierta. O sea, en este momento realmente la salud es el deseo mayor. Y para las mujeres de la cultura, el deseo de igualdad, porque creo que estamos llenos de escritoras, de autoras, de artistas plásticas, de directoras súper talentosas y creativas que merecen la misma oportunidad que los varones. O sea que el deseo de igualdad. Y para completar esto, el deseo de que se pueda llevar adelante una ley de igualdad en la cultura. Y bueno, y el deseo para nosotras dos es que estrenemos No olviden sus efectos personales pronto. Por supuesto que lo vamos a estrenar. Bueno, por la igualdad en la cultura, te mando un beso enorme, enorme, muchas gracias. Un placer siempre hablar con vos. Un beso. Muchas gracias, Cecilia. Y pronto nos volvemos a encontrar. Un abrazo enorme. Un abrazo. Chau, beso.